Mi papá me exigió que le diera mis córneas a mi hermana ciega, pero en lugar de eso, le di la verdad. Mi papá me llamó el martes pasado diciendo que necesitábamos tener una reunión familiar seria sobre el futuro de mi hermana Jimena. Ella había estado perdiendo la vista durante los últimos 3 años debido a una condición genética y ahora, a sus 26 años, estaba completamente ciega. Manejé 3 horas hasta la casa de mis padres pensando que discutiríamos opciones de cuidado o posiblemente exploraríamos programas de asistencia gubernamental, pero en lugar de eso, entré en lo que se sentía como una emboscada con mi papá, mi mamá, mi tía Rosa y Jimena, todos sentados en la sala esperándome. Mi papá comenzó diciendo que el doctor de Jimena había encontrado un tratamiento potencial que podría restaurar su visión, pero necesitaban un donante de córnea que fuera un pariente genético cercano. Dijo que habían hecho pruebas a todos en la familia y que yo era la única compatible. Me dijo que esta era mi oportunidad de devolverle la vida a mi hermana. Pregunté sobre la lista de espera para córneas de donantes y dijo que Jimena no podía esperar tanto tiempo, que su condición se estaba deteriorando y esto tenía que suceder en los próximos meses o la cirugía ya no sería viable. Mi mamá estaba llorando, diciendo lo difícil que había sido ver a Jimena sufrir, cómo había perdido su trabajo como diseñadora gráfica, cómo su novio la dejó y cómo apenas salía de su departamento. Jimena simplemente estaba sentada allí con las manos cruzadas sin decir nada. Dije que necesitaba tiempo para pensarlo e investigar el procedimiento, pero la actitud de mi papá cambió por completo. Dijo que no había nada que pensar, que esto era familia y que esto es lo que los hermanos hacen los unos por los otros. Dijo que yo tenía 2 ojos funcionales y Jimena ninguno, y que negarme a ayudar sería de un egoísmo increíble. De hecho, usó la palabra egoísta como si yo estuviera acaparando algo que pertenecía a todos. Mi tía Rosa intervino diciendo que ella daría sus córneas si fuera compatible, que cualquier persona decente lo haría. Dijo que debería estar agradecida de siquiera poder ayudar. Pregunté qué pasaría con mi visión si donaba y mi papá dijo que el doctor les aseguró que yo todavía podría ver adecuadamente con un ojo. Adecuadamente, como si tener percepción de profundidad y visión periférica fueran solo lujos que realmente no necesitaba. Dijo que la gente vivía vidas plenas con un solo ojo todo el tiempo, y que yo era joven, y lo suficientemente sana para adaptarme. Cuando dije que necesitaba hablar con el doctor yo misma, dijo que estaba perdiendo un tiempo que Jimena no tenía. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Le pregunté a Jimena qué pensaba, y finalmente habló, diciendo que no quería presionarme, pero que perder la vista le había quitado todo. Dijo que entendía si yo no podía hacerlo, pero que nunca se perdonaría a sí misma por no preguntar. Mi papá intervino de inmediato diciendo que no era realmente una pregunta cuando la respuesta debería ser obvia. Sacó su celular y me mostró fotos de Jimena de antes, pintando, viajando y sonriendo. Luego me mostró fotos recientes de ella con su bastón blanco luciendo miserable. Dijo que esto sería mi culpa si dejaba que continuara. Mi mamá dijo que ya habían hablado con el cirujano y programado fechas tentativas para el próximo mes. Habían dado un depósito que no podían recuperar. Le dijeron a los amigos de Jimena la buena noticia de que pronto podría volver a ver. Le habían comprado nuevos materiales de arte para cuando se recuperara. Todo estaba planeado excepto que yo realmente aceptara. Dije que necesitaba irme y pensar, y mi papá bloqueó la puerta. Dijo que no me iría hasta que aceptara ayudar a mi hermana. Dijo que si salía por esa puerta me estaba yendo de la familia para siempre. Dijo que desheredaría a cualquier hijo que pudiera ver sufrir a sus hermanos cuando tenía el poder de solucionarlo. Mi mamá me rogó que solo dijera que sí, que me apoyarían durante la recuperación, que pagarían todo, que yo sería una heroína. Empujé a mi papá y salí. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Llamaban constantemente. Mi papá dejó mensajes de voz diciendo que estaba matando a Jimena lentamente. Mi mamá enviaba fotos de Jimena batallando con las tareas diarias. Mi tía publicó cosas vagas en Facebook sobre la decepción familiar y el egoísmo. Otros parientes comenzaron a llamar preguntando por qué no ayudaba a mi pobre hermana. Entonces hice algo que mi papá no esperaba. Llamé al doctor de Jimena yo misma. Resulta que no había ninguna cirugía de córnea revolucionaria programada. Jimena estaba en la lista normal de trasplantes como todos los demás, y probablemente recibiría córneas de donantes dentro del año. El doctor nunca había discutido la donación en vida con mi familia porque así no funcionan los trasplantes de córnea para condiciones como la de Jimena. No puedes simplemente tomar córneas de una persona viva para una cirugía electiva. La única vez que siquiera lo considerarían es para traumas de emergencia e incluso entonces es extremadamente raro y requiere una revisión ética extensa. El doctor estaba horrorizado cuando le expliqué lo que mi familia me había dicho. Me senté en mi coche afuera de la casa de mis padres durante 20 minutos agarrando mi teléfono con el número del doctor todavía en la pantalla. Mis manos temblaban, pero mi mente se sentía extrañamente clara y fría, como si hubiera salido de mi cuerpo y finalmente pudiera ver todo sin la niebla de culpa que habían estado inyectando en mi cabeza durante años. La luz del porche todavía estaba encendida y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas de la sala donde probablemente esperaban que volviera a entrar y me disculpara. Mi teléfono vibró con otra llamada de mi papá y lo vi sonar hasta que se fue al buzón de voz. Encendí el coche y me alejé de la banqueta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Manejé las 3 horas de regreso a mi departamento en lugar de entrar a confrontarlos, sabiendo que necesitaba distancia y un plan antes de enfrentarlos de nuevo.
Todo el camino los mensajes de voz de mi papá seguían llegando, su voz volviéndose más enojada cada vez, exigiendo saber a dónde fui y acusándome de abandonar a Jimena en su momento de necesidad. Para cuando crucé los límites de mi ciudad había dejado 8 mensajes, cada uno más furioso que el anterior. Mi mamá comenzó a enviar mensajes de texto alrededor de la segunda hora preguntando dónde estaba, diciendo que necesitábamos hablar, rogándome que volviera para que pudiéramos resolver esto como familia. Mantuve ambas manos en el volante y no respondía nada de eso. Llegué a casa alrededor de la medianoche e inmediatamente comencé a buscar en Google tácticas de manipulación familiar y fraude médico, la pantalla de mi laptop brillando en el departamento oscuro. Todo lo que leía describía exactamente lo que acababa de suceder. La emergencia fabricada, la situación de rehén emocional, la inversión financiera diseñada para aumentar la presión, y me sentí enferma al darme cuenta de lo calculado que fue todo. Había artículos sobre control coercitivo, sobre familias que presionaban a los miembros a la donación de órganos a través de mentiras, sobre las tácticas psicológicas utilizadas para hacer que la gente dudara de sus propios límites. Leí durante 3 horas seguidas tomando notas, marcando páginas, sintiendo cómo toda mi infancia se recontextualizaba con cada párrafo. A la mañana siguiente llamé a mi amigo Tomás porque conocía a mi familia desde hacía años, pero no era lo suficientemente cercano como para ser manipulado por ellos. Le conté todo y hubo un largo silencio antes de que dijera que mi papá trató de hacer que renunciara a un ojo basándose en mentiras completas, y escuchar a alguien más decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que no lo era antes. Me preguntó si estaba bien, y comencé a llorar por primera vez desde que dejé la casa de mis padres. Tomás vino esa tarde con café y su laptop y pasamos horas documentando todo, la cronología de los eventos, las mentiras médicas específicas que dijeron, lo que el doctor realmente dijo, las tácticas de presión financiera. Buscó plantillas para documentar abuso y me ayudó a llenarlas con fechas y citas directas que podía recordar. Sugirió que podría necesitar asesoramiento legal porque lo que hicieron podría ser realmente fraude criminal o coerción. Mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas y docenas de mensajes de varios miembros de la familia para la noche. Los mensajes de mi mamá alternaban entre rogarme que volviera y acusarme de ser cruel con Jimena, mientras que los mensajes de mi papá eran pura rabia sobre falta de respeto y traición. La tía Rosa envió un mensaje largo sobre lo decepcionada que estaría mi abuela muerta de mí, cómo se suponía que la familia debía mantenerse unida, cómo estaba rompiendo el corazón de todos al ser terca. Mi prima me escribió preguntando qué estaba pasando porque mis padres decían que había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Bloqueé los números de mis padres temporalmente porque no podía pensar con claridad con el bombardeo constante e inmediatamente me sentí culpable por ello, aunque sabía que esa culpa era exactamente lo que me habían entrenado para sentir. Tomás señaló que las familias sanas no te hacen sentir culpable por necesitar espacio para procesar mentiras, y esa simple observación rompió algo dentro de mi pecho. Lloré de nuevo, más fuerte esta vez, y él simplemente se sentó allí en mi sofá dejándome desahogarme. 2 días después llamé al doctor nuevamente para preguntarle si estaría dispuesto a documentar lo que me dijo por escrito. Fue increíblemente amable y dijo que había estado preocupado por mí desde nuestra llamada y que proporcionaría una declaración escrita confirmando que nunca discutió la donación de córnea en vida con mi familia y que tal procedimiento no era médicamente viable para la condición de Jimena. Me preguntó si estaba a salvo, si mi familia me estaba acosando, y me di cuenta de lo serio que se veía esto desde afuera. Dijo que me enviaría la declaración por correo electrónico al final del día laboral y que debería comunicarme si necesitaba algo más. Me comuniqué con una clínica de asistencia legal que encontró Tomás, y me conectaron con una abogada llamada Mariana que se especializaba en casos de coerción familiar. Escuchó todo por teléfono y dijo que, si bien procesar a miembros de la familia era complicado, lo que hicieron potencialmente constituía intento de fraude médico y abuso emocional, y como mínimo debería documentar todo en caso de que necesitara una orden de restricción más tarde. Se ofreció a reunirse conmigo esa semana para discutir mis opciones. Mariana me ayudó a redactar una carta de cese y contacto para mis padres, indicando claramente que sabía que la cirugía de córnea era falsa. Tenía documentación del doctor real de Jimena y necesitaba espacio para procesar su engaño. La carta era formal y sonaba legal, lo cual se sentía más seguro que tratar de tener una conversación emocional que simplemente manipularían. Incluimos una advertencia de que un mayor acoso resultaría en acciones legales y que toda comunicación futura debería ir a través de la oficina de Mariana. Ella la imprimió en el papel membretado de su firma y la enviamos por correo certificado para que hubiera prueba de que la recibieron. Mi teléfono sonó 2 horas después mientras calentaba pasta sobrante para la cena. No reconocí el número, pero contesté de todos modos porque pensé que podría ser Mariana llamando desde una línea diferente. La voz de mi papá se escuchó, tranquila y controlada de esa manera que solía hacer que se me revolviera el estómago cuando tenía 12 años y sabía que estaba en problemas. Habló despacio, con cuidado, como si estuviera explicando algo a una niña que no entendía bien. Dijo que había estado escuchando a la gente equivocada, que los extraños que no entendían a nuestra familia me habían envenenado contra ellos, que alguien debía haberme llenado la cabeza con mentiras sobre la cirugía porque su hija no le daría la espalda a su hermana así. Seguía preguntando con quién había estado hablando, qué me habían dicho, por qué estaba dejando que extraños destruyeran nuestra familia.
Agarré mi teléfono con ambas manos porque temblaban y me di cuenta de que era el número de la tía Rosa el que aparecía en mi pantalla. Deliberadamente llamó desde su teléfono para que yo no supiera que era él. Tomás me había dicho que grabara cualquier llamada de mi familia. Así que busqué torpemente en la configuración de mi teléfono mientras mi papá seguía hablando. Comencé la grabación y él cambió a este tono diferente, más suave y más triste, diciendo cuánto me amaba y cómo la familia era para siempre sin importar los desacuerdos que tuviéramos. Dijo que lamentaría quemar estos puentes algún día cuando los necesitara y los encontrara rotos, que Jimena lloraba hasta dormirse todas las noches porque su propia hermana la había abandonado, que mi mamá estaba devastada y no podía entender cómo me había vuelto tan cruel. Cada oración sonaba cariñosa en la superficie, pero se sentía como una amenaza por debajo, como si me estuviera advirtiendo sobre las consecuencias mientras fingía expresar preocupación. Mencioné que había hablado con el doctor Castillo y tenía su declaración escrita sobre que la cirugía nunca fue real. La línea se quedó completamente en silencio durante unos 5 segundos, lo suficiente como para pensar que había colgado. Luego la llamada simplemente terminó sin otra palabra. Me quedé en mi cocina con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando el silencio y mis manos no dejaban de temblar. A la mañana siguiente me estaba preparando para el trabajo cuando alguien llamó a la puerta de mi departamento. Miré por la mirilla y vi a mi mamá parada allí en pantalones de mezclilla y un suéter viejo, viéndose más pequeña y más cansada de lo que jamás la había visto. Se suponía que no debía saber dónde vivía porque me había mudado desde la última vez que me visitó, pero debió haber obtenido mi dirección de algún lado. Gritó a través de la puerta que necesitaba hablar conmigo, que mi papá no sabía que estaba aquí, que había manejado todo este camino solo para verme. Una parte de mí quería dejarla parada en el pasillo, pero otra parte, la parte que todavía recordaba cómo me leía antes de dormir y me hacía mis pasteles de cumpleaños favoritos, no podía hacerlo. Abrí la puerta e inmediatamente preguntó si podía entrar, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando durante el viaje. Me hice a un lado y la dejé entrar a pesar de que cada artículo de terapia que había leído decía que no lo hiciera. Se sentó en mi sofá y comenzó a hablar incluso antes de que yo me sentara, diciendo que solo querían ayudar a Jimena, y tal vez se habían equivocado en algunos detalles sobre la cirugía, pero que sus corazones estaban en el lugar correcto. Pregunté qué detalles específicamente habían entendido mal y dijo, bueno, el doctor había mencionado trasplantes en algún momento, así que pensaron que la donación en vida podría ser una opción. Señalé que el doctor Castillo dijo que nunca había discutido la donación en vida con ellos en absoluto. Y ella cambió a decir que tal vez habían malinterpretado lo que quiso decir, que la terminología médica era confusa y que solo habían estado tratando de entender las opciones de Jimena. Pregunté si el doctor realmente había programado fechas de cirugía, y admitió que no lo había hecho. Pero mi papá había estado investigando cirujanos que podrían hacerlo. Su historia cambiaba cada vez que hacía una pregunta directa, primero afirmando que la cirugía era real pero simplificada, luego admitiendo que habían malinterpretado algunas cosas, finalmente diciendo que mi papá había estado tratando de encontrar soluciones creativas porque la lista de trasplantes regular estaba tomando demasiado tiempo. Nunca dijo las palabras mentimos o lo siento, solo seguía reposicionando todo como un malentendido nacido de padres desesperados tratando de ayudar a su hija discapacitada. Le pregunté directamente si sabía que la cirugía no era real cuando me emboscaron en la casa con toda la familia presente. Empezó a llorar más fuerte, su cara arrugándose como si la hubiera abofeteado, diciendo que yo estaba siendo cruel, e interrogándola en lugar de concentrarme en cuánto estaba sufriendo Jimena. Dijo que vino aquí esperando que yo entendiera lo asustados que habían estado por perder a Jimena por completo, cómo habían estado dispuestos a intentar cualquier cosa, cómo se suponía que las familias se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Seguí tratando de volver la conversación a si ella había sabido la verdad, y ella seguía desviando el tema hacia el dolor de Jimena, mi frialdad, lo decepcionados que estaban todos de mí. Después de una hora de dar vueltas en círculos, se fue diciendo que había intentado lo mejor posible, y que no podía hacer nada más si yo estaba decidida a creer lo peor de ellos. Me senté en mi sofá sintiendo como si me hubiera atropellado un camión, emocionalmente agotada y más confundida que antes de que ella llegara. Tomás vino esa noche después de que le envié un mensaje, y repasé toda la conversación tratando de averiguar qué había sucedido realmente. Escuchó todo. Luego señaló que mi mamá nunca había respondido realmente a una sola pregunta que le había hecho. Solo había llorado y redirigido la plática y me había hecho sentir culpable por preguntar. Tenía razón, pero darme cuenta de ello me hizo sentir peor de alguna manera, como si hubiera perdido a ambos padres en lugar de solo a mi papá. La llamada telefónica comenzó 3 días después. Mi prima Sara llamó preguntando por qué había cambiado de opinión sobre ayudar a Jimena después de aceptar la cirugía, diciendo que mis padres estaban desconsolados por el depósito perdido. Le dije que nunca había aceptado ninguna cirugía y que no había cirugía real para empezar, y se quedó callada, luego dijo que eso no era lo que había escuchado. Mi tío llamó al día siguiente con una historia similar, agregando que me había acobardado en el último minuto y dejado a Jimena devastada justo antes de su fecha de procedimiento. La hermana de mi papá llamó diciendo que entendía que tuviera miedo, pero retractarse después de que hubieran hecho todos los arreglos era increíblemente egoísta. Cada persona tenía detalles ligeramente diferentes, pero la misma historia básica donde yo era la villana que había prometido ayudar, luego abandonó a mi hermana discapacitada,
Y los detalles estaban equivocados de maneras que probaban que mis padres estaban difundiendo activamente una versión falsa de los eventos. Nadie mencionó que la cirugía nunca había sido real, o que yo había descubierto que todo el asunto fue fabricado. Según la narrativa familiar, yo había aceptado con entusiasmo donar mi córnea. Habían programado todo y pagado depósitos. Luego cruelmente cambié de opinión y desaparecí. Llamé a Mariana y redactamos correos electrónicos para los parientes que parecían más razonables, incluyendo la declaración escrita del doctor Castillo probando que la cirugía nunca fue médicamente viable y explicando que nunca había aceptado nada. Los envié a unos 15 miembros de la familia y esperé a ver quién leería realmente la evidencia. Aproximadamente la mitad nunca respondió, simplemente se quedaron en silencio después de que envié la documentación. 3 primos y una tía se disculparon por sacar conclusiones precipitadas y dijeron que deberían haberme preguntado directamente antes de creer a mis padres. 2 parientes, incluido mi tío, en realidad se enojaron conmigo por enviar los correos electrónicos, diciendo que estaba ventilando asuntos familiares privados a extraños, y haciendo que mis padres quedaran mal al mostrar la declaración del doctor a todos. Mi tío dijo que incluso si los detalles de la cirugía fueran exagerados, mis padres habían estado tratando de ayudar a Jimena, y yo estaba siendo vengativa al humillarlos públicamente. Era como si la verdad ni siquiera importara a algunas personas siempre y cuando interrumpiera la narrativa preferida de la familia. El trabajo se volvió más difícil de enfocar porque mi cerebro seguía repitiendo conversaciones y analizando lo que la gente había dicho. Estaba en medio de revisar un informe y de repente recordaba la cara de mi mamá cuando desviaba mis preguntas, o estaba en una reunión y me daba cuenta de que no había escuchado nada durante los últimos 5 minutos. Andrés se detuvo en mi escritorio una tarde y preguntó si quería ir por un café. Y algo en la forma en que preguntó dejaba claro que había notado que yo no estaba bien. Fuimos a la cafetería al otro lado de la calle y preguntó directamente si algo estaba pasando. Le di una versión simplificada, solo diciendo que mi familia había mentido sobre una emergencia médica para manipularme, y ahora estaban difundiendo historias falsas sobre lo que sucedió. Escuchó sin interrumpir, luego compartió que había cortado contacto con su propia familia hace 3 años debido a patrones de manipulación similares. Dijo que sus padres habían usado la adicción de su hermano como arma para controlar a toda la familia, haciendo a todos responsables de arreglar problemas que ellos habían creado, y finalmente se dio cuenta de que no podía tener una relación con personas que lo veían como una herramienta en lugar de una persona. Se ofreció a conectarme con su terapeuta que se especializaba en trauma familiar, y anotó su nombre y número en una servilleta. Llamé a la oficina de la doctora Medina al día siguiente y conseguí una cita para el jueves por la tarde. La sala de espera tenía paredes azules tranquilas y sillas suaves, y llené formularios de admisión preguntando sobre mi historia familiar y estresores actuales. Cuando me llamó a su oficina, me senté e inmediatamente comencé a llorar antes de que siquiera me hubiera preguntado algo. Me disculpé por llorar y ella me dio pañuelos y dijo que este era un espacio seguro para sentir lo que fuera que estuviera sintiendo. Pregunté si estaba loca o exagerando, si tal vez mis padres realmente solo habían malinterpretado la situación médica, y yo estaba siendo demasiado dura. Me pidió que explicara exactamente lo que había sucedido. Y le conté todo. Desde la reunión emboscada hasta descubrir que la cirugía era falsa y la conversación evasiva de mi mamá, escuchó atentamente y luego me introdujo a términos que nunca había escuchado antes. Gaslighting, fusión y sistemas familiares narcisistas. Explicó que el gaslighting era hacer que alguien cuestionara su propia realidad, que era exactamente lo que mis padres estaban haciendo al afirmar que solo habían malinterpretado la información médica cuando en realidad habían fabricado una cirugía completa. Dijo que la fusión era cuando los límites familiares eran tan borrosos que las necesidades individuales se sacrificaban por la unidad familiar, y yo había sido entrenada desde la infancia para priorizar las necesidades de Jimena sobre mi propio bienestar. De repente tenía lenguaje para cosas que había sentido toda mi vida pero nunca había podido nombrar. Regresé para mi segunda sesión y luego mi tercera. Y durante esa tercera cita, la doctora Medina me pidió que describiera otras veces que mi familia había usado tácticas de presión similares. Comencé a hablar sobre el incidente de la beca, cómo había obtenido una beca completa para una universidad a 4 horas de distancia. Pero mis padres dijeron que necesitaba quedarme localmente para ayudar con Jimena, que comenzaba a perder la vista. Lo hicieron sonar como una petición razonable, como si cualquier buena hermana quisiera estar cerca durante un momento tan difícil, y rechacé la beca sin cuestionarlo realmente. Luego recordé cómo mi fondo universitario había sido redirigido a los gastos médicos de Jimena sin que nadie lo discutiera conmigo primero, solo mi papá sentándome en mi penúltimo año y explicando que Jimena necesitaba el dinero más, y que lo entendería cuando fuera mayor. Había querido estudiar en el extranjero en España en mi segundo año, y mi mamá había llorado diciendo que era egoísta dejar a la familia cuando Jimena estaba luchando, que debería estar agradecida de poder ver el mundo mientras mi hermana se estaba quedando ciega. Había normalizado todo eso como sacrificio familiar razonable, el tipo de cosas que los hermanos hacían los unos por los otros, pero sentada en la oficina de la doctora Medina, enumerándolos en voz alta, me hizo darme cuenta de que era un patrón que se remontaba a años atrás. Cada vez que había querido algo para mí misma, había una razón por la cual Jimena lo necesitaba más. ¿Por qué yo estaba siendo egoísta por siquiera preguntar? ¿Por qué una buena hija y hermana elegiría diferente?
Pasé otra semana manteniendo a mis padres bloqueados, dejando que el silencio creciera entre nosotros hasta que se sintió menos como evasión y más como espacio real para respirar. Entonces una noche me senté en mi sofá con mi teléfono en mis manos y desbloqueé ambos números. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras escribía el mensaje, borrándolo y reescribiéndolo 3 veces antes de hacerlo bien. La versión final era corta y clara, sin espacio para que torcieran mis palabras o afirmaran que malinterpretaron. Escribí que sabía que la cirugía era falsa, que tenía papeles médicos del doctor Castillo probándolo, que necesitaba 6 meses de no contacto para procesar lo que habían hecho, y que cualquier acoso más significaría que obtendría una orden de restricción. Mi dedo tembló cuando presioné enviar, e inmediatamente puse mi teléfono boca abajo en la mesa de centro como si pudiera esconderme de lo que viniera después. La respuesta de mi papá llegó en menos de 3 minutos. La notificación iluminó mi pantalla y agarré el teléfono antes de poder detenerme. Su mensaje era un párrafo completo, sin puntuación, solo un flujo de palabras llamándome muerta para él, diciendo que había elegido extraños sobre la familia, que estaba escupiendo sobre todo lo que él había sacrificado para criarme. Dijo que yo era una mentirosa y una traidora, y que esperaba que viviera con la culpa de abandonar a Jimena cuando podría haberla salvado. Las palabras se borraron mientras las leía 2 veces, luego una tercera vez, esperando sentir la culpa aplastante que él claramente esperaba. En cambio, solo me sentí cansada y triste, como ver a alguien destruir su propia vida y saber que no había nada que pudiera hacer para detenerlos. El mensaje de mi mamá comenzó a llegar justo después, una inundación de emojis llorando y mensajes cortos preguntando cómo podía hacer esto, cómo podía ser tan cruel, cómo podía tirar a mi familia por un malentendido. Envió una foto de Jimena luciendo perdida y sola, luego otro mensaje diciendo que le estaba rompiendo el corazón. Apagué mi teléfono por completo y me fui a la cama y por primera vez en semanas dormí toda la noche. 2 días después, Jimena me envió un mensaje de texto desde su propio número y miré su nombre en mi pantalla durante 1 minuto completo antes de abrir el mensaje. Su mensaje era diferente al de nuestros padres, más suave y cuidadoso, comenzando con ella diciendo que sabía que las cosas se habían complicado. Escribió que nuestros padres tal vez habían exagerado algunos detalles sobre la cirugía, que todos estaban desesperados y asustados, que ella realmente estaba luchando con estar ciega y pensó que yo querría ayudarla. Dijo que entendía que yo estuviera enojada, pero esperaba que pudiéramos resolver esto como hermanas. Todo el mensaje se sentía ensayado, como si lo hubiera practicado, o tal vez incluso alguien más lo hubiera leído primero. Podía escuchar la voz de mi mamá en ciertas frases, la forma en que Jimena enmarcaba todo como un malentendido en lugar de una mentira, la forma en que lo hacía sobre su sufrimiento en lugar de su engaño. Me di cuenta de que le habían indicado exactamente qué decir, probablemente sentada en la mesa de la cocina con nuestros padres repasando cada palabra para asegurarse de que presionaría los botones correctos. Dejé su mensaje sin responder por un día mientras hablaba con la doctora Medina sobre cómo responder. Ella me ayudó a ver que necesitaba hacerle a Jimena preguntas directas en lugar de dejar que ella controlara la narrativa con disculpas vagas que no eran realmente disculpas. Así que escribí una sola pregunta, sin palabras extra para suavizarlo o darle espacio para esquivar. Pregunté si ella sabía que la cirugía de córnea no era real cuando tuvimos esa reunión familiar en casa de nuestros padres. Presioné enviar y vi el mensaje cambiar a entregado, luego leído y luego esperé. Pasaron horas sin respuesta. Luego un día completo, luego 2 días de silencio total que se sentían más fuertes que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Cuando su respuesta finalmente llegó, era larga, varios párrafos de explicación que de alguna manera nunca respondieron realmente lo que había preguntado. Jimena escribió sobre cómo su ceguera la hacía dependiente de nuestros padres para explicar la información médica, cómo confiaba en lo que le decían sobre las opciones de tratamiento, cómo ella también era una víctima de la situación, describió lo asustada que estaba todo el tiempo, cómo no podía trabajar ni manejar ni hacer ninguna de las cosas que solían hacerla sentir como ella misma. Dijo que había estado lo suficientemente desesperada como para creer cualquier cosa que ofreciera esperanza, y si nuestros padres habían torcido la verdad, era porque la amaban y querían arreglar las cosas. Todo el mensaje estaba diseñado para hacerme sentir lástima por ella, para desviar el enfoque de las mentiras y ponerlo en su sufrimiento. Y lo leí 3 veces, buscando cualquier oración donde realmente respondiera a mi pregunta. Nunca lo hizo. Nunca dijo si sabía o no sabía, solo llenó párrafos con contexto y excusas que estaban destinados a hacer que la pregunta misma pareciera cruel. Le mostré el mensaje a Tomás la siguiente vez que vino, y señaló lo que yo ya había comenzado a ver, que las no respuestas de Jimena eran su propio tipo de respuesta. Tomás sacó su laptop y sugirió que investigáramos la condición real de Jimena, averiguar cuál era su pronóstico real en lugar de confiar en cualquier cosa que nuestros padres hubieran dicho. Pasamos una tarde revisando sitios web médicos y foros de pacientes, aprendiendo sobre el trastorno genético que le había robado la vista. Tomás encontró grupos de apoyo para personas con la misma condición, y creé una cuenta anónima, mi nombre de usuario solo una cadena de letras aleatorias para que nadie pudiera rastrearme. Publiqué una pregunta simple preguntando si alguien había oído hablar de la donación de córnea en vida como una opción de tratamiento, manteniendo mi lenguaje lo suficientemente vago como para no compartir detalles familiares. Las respuestas comenzaron a llegar en cuestión de horas. Múltiples personas confirmaron que no era un tratamiento real,
con varios miembros compartiendo historias sobre familiares desesperados que habían caído en clínicas de estafa o malinterpretado lo que realmente significaban las listas de espera legítimas de trasplantes. Una persona escribió sobre su tía que había gastado miles en un centro de tratamiento falso que prometía curas milagrosas, y otra describió cómo su padre los había presionado sobre la donación en vida antes de que su doctor explicara que no era médicamente posible. Leer sus experiencias hizo que se me oprimiera el pecho. Esta mezcla de validación de que yo no estaba loca y dolor de que mi familia me hubiera hecho pasar por algo que otras familias también habían sobrevivido. Llevé toda la investigación a mi siguiente sesión con la doctora Medina, esparciendo impresiones sobre su mesa de centro como evidencia en un juicio. Leyó las publicaciones del foro y los artículos médicos. Luego me miró con esta expresión que era tanto triste como orgullosa. Ella me ayudó a procesar que Jimena estaba atrapada en el medio, siendo tanto una víctima de la manipulación de nuestros padres como alguien que había elegido participar en ella. La doctora Medina dijo que podía tener compasión por lo difícil que se había vuelto la vida de Jimena mientras mantenía límites sobre las mentiras, que esas dos cosas no se cancelaban mutuamente. Señaló que las no respuestas y evasivas de Jimena también eran tácticas de manipulación, comportamiento aprendido de crecer en la misma casa que yo, viendo a nuestros padres torcer la realidad hasta que todos estaban demasiado confundidos para hacerlos responsables. La sesión me dejó sintiéndome más clara, pero también más sola, aceptando que incluso mi relación con Jimena podría estar demasiado dañada para salvarse. Ese fin de semana me obligué a probar algo nuevo. Algo que se sentía vulnerable y aterrador de maneras que no tenían nada que ver con mis padres. Me uní a un grupo de apoyo para adultos que lidian con el distanciamiento familiar que se reunía en el sótano de una iglesia al otro lado de la ciudad. Entrar en esa habitación llena de extraños se sentía como admitir que mi familia estaba realmente rota, no solo pasando por una mala racha que eventualmente arreglaríamos. Todos se sentaron en un círculo de sillas que no combinaban y fuimos presentándonos, solo nombres de pila, compartiendo versiones breves de por qué estábamos allí. Cuando llegó mi turno dije mi nombre, Sofía, y que recientemente había cortado contacto con mis padres después de descubrir que habían mentido sobre una emergencia médica para manipularme. Mi voz tembló en las últimas palabras y tuve que dejar de hablar antes de empezar a llorar frente a personas que acababa de conocer. La mujer a mi lado se estiró y apretó mi mano, y cuando fue su turno compartió cómo su familia había tratado de presionarla para donar un riñón basándose en una urgencia médica exagerada. Describió los viajes de culpa y las acusaciones de egoísmo, la forma en que la habían hecho sentir como un monstruo por cuestionar si su hermano realmente necesitaba cirugía de trasplante de emergencia. Eventualmente había descubierto a través del doctor real de su hermano que él estaba en una lista de espera estándar y no en peligro inmediato, que sus padres habían fabricado la crisis para hacer que ella aceptara más rápido. Los paralelos con mi propia historia eran tan exactos que las lágrimas comenzaron a correr por mi cara antes de que pudiera detenerlas, y lloré durante el resto de su historia y durante las siguientes 3 personas compartiendo. Al final de la reunión me sentí exprimida pero menos sola, rodeada de personas que entendían que a veces la familia en la que naces es la familia de la que necesitas alejarte. Unos días después llegó una carta certificada a mi departamento. Los nombres de mis padres en la esquina de la dirección de remitente hicieron que se me cayera el estómago. Firmé con manos temblorosas y la llevé adentro, mirando el sobre de aspecto oficial durante 20 minutos antes de poder obligarme a abrirlo. Adentro había una carta de un abogado amenazando con demandarme por angustia emocional y difamación porque había compartido la declaración del doctor Castillo con parientes. El lenguaje legal era denso e intimidante, lleno de frases sobre daños y responsabilidad que hacían sonar como si hubiera cometido algún delito grave. Inmediatamente llamé a Mariana y le leí todo por teléfono, mi voz volviéndose más aguda y con más pánico con cada párrafo. Escuchó en silencio y luego dijo exactamente lo que necesitaba escuchar, que esta era una táctica de intimidación clásica sin mérito legal, que la verdad era una defensa completa contra la difamación y que tenía documentación probando que todo lo que había dicho era exacto. Me dijo que hiciera copias de la carta y la agregara a mi archivo como evidencia de acoso continuo, que en realidad fortalecía mi caso si alguna vez necesitaba esa orden de restricción. Mi prima Sara me llamó la semana siguiente, su voz tensa e incómoda de una manera que me preparó para malas noticias. Dijo que necesitaba decirme algo que probablemente no quería escuchar, que nuestros padres estaban difundiendo una nueva historia a través de la familia. Le estaban diciendo a la gente que yo había tenido un colapso mental, que estaba haciendo acusaciones falsas contra ellos porque no estaba estable, y estaban señalando mi asistencia a terapia como prueba de que estaba enferma mentalmente. Sara dijo que no les creía, pero pensó que debería saber lo que estaban diciendo, especialmente porque algunos parientes estaban tomando su palabra por hecho. Le agradecí por decirme y colgué. Luego me senté en el piso de mi baño sintiendo una rabia tan pura que hacía que mis manos temblaran. Habían hecho todo lo demás y yo lo había sobrevivido, pero usar mi proceso de curación como arma se sentía como una traición en un nivel diferente. Había comenzado terapia para procesar su abuso, y ahora lo estaban usando como evidencia de que yo era el problema, torciendo mi intento de estar sana en munición contra mí. El trabajo se convirtió en el único lugar donde me sentía normal, donde era simplemente competente y profesional, y nadie sabía sobre el desastre en que se había convertido mi vida personal.
Me lancé a proyectos con una intensidad que probablemente no era saludable, quedándome hasta tarde y ofreciéndome para tareas adicionales porque ir a casa significaba sentarme con pensamientos que no estaba lista para procesar. Andrés notó el cambio. La forma en que había pasado de estar distraída y retraída a casi maníaca con la productividad. Empezó a checarme durante los descansos para el almuerzo, no preguntando directamente qué estaba mal, pero asegurándose de que realmente comiera en lugar de trabajar durante las comidas. Pasaba por mi escritorio con café o me arrastraba afuera para caminar alrededor del edificio, lo suficientemente casual para que no se sintiera como lástima, pero lo suficientemente consistente para que supiera que estaba preocupado. Estaba agradecida por su presencia sin estar lista para explicar por qué la necesitaba. 3 meses después de la confrontación inicial, mi teléfono sonó de un número que no reconocí. Casi no contesto, me había vuelto cautelosa con las llamadas desconocidas después de la visita emboscada de mi mamá, pero algo me hizo contestar de todos modos. La voz de Jimena se escuchó a través del altavoz, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus primeras palabras. Dijo que nuestros padres la estaban volviendo loca, que la casa estaba tensa y miserable cada día, que nuestro papá estaba enojado todo el tiempo, y nuestra mamá estaba deprimida y apenas salía de la cama. Dijo que ya no podía soportar estar en medio de todo, que el silencio y las peleas la estaban asfixiando, que necesitaba que yo volviera y arreglara las cosas porque no sabía cuánto más podía aguantar. La escuché sollozar y sentí mi corazón dividirse entre la hermana con la que había crecido y la persona que se había quedado callada mientras nuestros padres intentaban robar mi visión basándose en mentiras. Le dije que nada de esto era mi culpa. Yo no creé la situación al descubrir sus mentiras. Ellos la crearon al mentir en primer lugar. Yo no era responsable de arreglar las consecuencias de sus elecciones. La voz de Jimena se volvió aguda y enojada a través del altavoz del teléfono. Dijo que yo estaba siendo egoísta y moralista, que la estaba castigando por algo que hicieron nuestros padres. Dijo que ella era la que sufría ahora debido a mi terquedad, que la casa era una pesadilla para vivir, y que yo podía arreglarlo simplemente volviendo y dejando que las cosas volvieran a la normalidad. Me di cuenta en ese momento que ella todavía no se veía a sí misma teniendo ninguna parte en el engaño. Se había sentado allí en silencio durante toda esa intervención, dejó que mintieran sobre la cirugía, jugó a la víctima mientras intentaban manipularme para que renunciara a mi visión. Pero en su mente, ella solo estaba atrapada en el medio, una espectadora inocente del esquema de nuestros padres. Le dije que necesitaba irme, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi siguiente sesión de terapia con la doctora Medina ocurrió 2 días después. Le conté sobre la llamada de Jimena y cómo se había posicionado como otra víctima del comportamiento de nuestros padres. La doctora Medina escuchó y luego comenzó a explicar patrones y sistemas familiares, cómo la disfunción se transmite de generación en generación como rasgos genéticos. Dijo que mi papá probablemente aprendió estas tácticas de manipulación de sus propios padres, que creció en un sistema donde la coerción y la culpa eran herramientas normales para obtener lo que querías. Explicó que familias como la mía a menudo se organizan en torno a proteger al miembro más frágil y las necesidades de todos los demás se vuelven secundarias. La ceguera de Jimena la convertía en la frágil, así que toda la estructura familiar se doblaba para mantenerla cómoda, incluso si eso significaba sacrificarme a mí. La doctora Medina dijo que romper estos patrones generalmente significa ser convertida en el chivo expiatorio, como la loca que no quiere jugar el juego. La familia necesita a alguien a quien culpar por la incomodidad del cambio y esa persona suele ser quien comienza a exigir honestidad y límites. Yo era esa persona ahora. Dijo que era solitario pero necesario, que quedarse en la disfunción para evitar ser el malo solo significaba dejar que el patrón continuara en la siguiente generación. 3 días después de esa sesión, estaba navegando por las redes sociales durante mi descanso para el almuerzo cuando vi una publicación compartida de una de las amigas de mi mamá. Era una campaña de GoFundMe para los gastos médicos de Jimena. La descripción hizo que se me cayera el estómago. Hablaba sobre la lucha de Jimena con la ceguera, mencionaba un tratamiento potencial que podría restaurar su visión, e implicaba fuertemente que las circunstancias familiares habían hecho imposible perseguir la cirugía. La redacción era cuidadosa, nunca diciendo directamente que yo me había retractado. Pero cualquiera que lo leyera asumiría que algún miembro de la familia había fallado en ayudar. La campaña había recaudado casi 60,000 pesos en menos de una semana. Comentarios de amigos y parientes lejanos llenaban la página, ofreciendo oraciones y pequeñas donaciones, diciendo qué terrible era que Jimena no pudiera obtener la ayuda que necesitaba. Me senté en mi coche mirando la pantalla de mi teléfono sintiéndome enferma. Estaban recaudando fondos basándose en las mismas mentiras que me habían dicho, obteniendo dinero de personas que no tenían idea de que la cirugía era falsa. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié por mensaje a Mariana y a la doctora Medina, preguntando qué debería hacer. Mariana me devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que esto era fraude real, no solo manipulación familiar. Estaban solicitando donaciones basándose en información médica falsa, lo cual violaba los términos de GoFundMe y posiblemente las leyes estatales de fraude. Dijo que tenía documentación del doctor Castillo probando que la cirugía no era real, lo que significaba que podía reportar la campaña y probablemente hacer que la retiraran. Pero también me advirtió que causaría una explosión masiva en mi familia. Mis padres sabrían que estaba trabajando activamente contra ellos, no solo manteniendo distancia. La doctora Medina dijo algo similar cuando lo llevé a terapia esa semana.
Me preguntó si estaba preparada para las consecuencias de exponerlos públicamente, incluso si lo que estaban haciendo estaba mal. Pensé en todas esas personas donando su dinero basándose en mentiras, en mis padres beneficiándose del mismo esquema que habían tratado de usar conmigo. Les dije a ambas que quería reportarlo. Mariana me ayudó a presentar el reporte de fraude con el equipo de soporte de GoFundMe. Presenté la declaración escrita del Dr. Castillo, la cronología de los eventos y capturas de pantalla de los mensajes de mis padres tratando de presionarme para la cirugía falsa. La clínica de asistencia legal agregó una carta explicando la situación desde su perspectiva. Luego esperé. Durante 6 días no pasó nada y comencé a preguntarme si a GoFundMe siquiera le importaría. Entonces la campaña desapareció del sitio. Simplemente se fue, con un mensaje diciendo que había sido eliminada por violar las pautas de la comunidad. Mariana me dijo más tarde que a mis padres se les había requerido reembolsar todas las donaciones y que GoFundMe había marcado su cuenta para prevenir futuras campañas. La respuesta de mi papá llegó en una inundación de mensajes desde su correo electrónico, ya que todavía lo tenía bloqueado en mi teléfono. Dijo que había destruido la reputación de la familia, que todos pensarían que eran estafadores ahora, que los había humillado frente a toda la comunidad. Dijo que yo era vengativa y cruel, que me había esforzado por lastimarlos cuando solo estaban tratando de ayudar a Jimena. Los mensajes se volvieron más enojados y menos coherentes a medida que continuaban. Mi mamá envió mensajes más cortos diciendo que no podía creer que yo hiciera esto, que reportarlos a GoFundMe estaba llevando las cosas demasiado lejos, que estaba destrozando a la familia por orgullo. El martes siguiente, nuestra recepcionista llamó a mi teléfono de escritorio diciendo que alguien estaba en el vestíbulo preguntando por mí. No esperaba a nadie, así que bajé confundida. Mi mamá estaba parada cerca de la entrada viéndose más pequeña de lo que recordaba, su cara cansada y triste. No intentó acercarse a mí cuando crucé la puerta de seguridad. Solo caminó hacia mí, me entregó un sobre grueso y se fue sin decir una palabra. Me quedé allí sosteniéndolo, viéndola caminar hacia su coche en el estacionamiento. El sobre tenía mi nombre escrito en el frente con su letra cursiva. Lo llevé de vuelta arriba y lo puse en mi bolsa sin abrirlo. No podía lidiar con lo que fuera que hubiera adentro durante mi día de trabajo. Esa noche me senté en mi sofá y saqué el sobre. 6 páginas de papel de cuaderno cubiertas por delante y por detrás con la letra de mi mamá. Era lo más cercano a la honestidad que había obtenido de cualquiera de mis padres. Admitió que mi papá había ido demasiado lejos con el plan de la cirugía, dijo que estaba desesperado por ayudar a Jimena, y se convenció a sí mismo de que el fin justificaba los medios. Escribió que ella le siguió la corriente porque mantener la paz con él es como sobrevive a su matrimonio, que estar en desacuerdo con él abiertamente hace la vida insoportable. Dijo que sabía que yo estaba enojada, pero me rogó que entendiera que hicieron todo por amor a Jimena. La carta hablaba sobre lo difícil que ha sido ver a Jimena luchar, lo impotentes que se sentían, cómo la cirugía falsa parecía una forma de motivarme a ayudar sin entender lo incorrecto que era. Terminó diciendo que me extrañaba y esperaba que volviera a la familia algún día, que entendía si necesitaba tiempo pero quería que supiera que me amaba. La leí 2 veces, luego la puse de vuelta en el sobre y lloré durante 20 minutos. No porque cambiara nada, sino porque estaba tan cerca de lo que necesitaba y aún así tan lejos. Llevé la carta a mi siguiente sesión de terapia. La doctora Medina la leyó cuidadosamente. Luego me miró y dijo que era más honesta que la comunicación anterior, pero aún básicamente una excusa en lugar de una disculpa. Mi mamá explicaba su comportamiento, pero nunca asumía responsabilidad real ni reconocía el daño que me habían causado. Dijo que siguió el plan de mi papá porque era más fácil que enfrentarlo, lo que significaba que eligió su propia comodidad sobre mi bienestar. La carta me pedía entender su motivación, pero no ofrecía cambiar nada ni hacer reparaciones. La doctora Medina me ayudó a ver que entender por qué alguien te lastimó no significa que tengas que aceptar una relación continua con ellos. Puedes tener compasión por sus circunstancias mientras te proteges de su comportamiento. Mi mamá estaba atrapada en su propia disfunción, pero eso no me obligaba a quedarme atrapada con ella. 4 meses después de la confrontación inicial en casa de mis padres, noté que estaba durmiendo toda la noche de nuevo. Podía concentrarme en el trabajo sin que mi mente estuviera constantemente girando a través del drama familiar. Hice planes con amigos los fines de semana en lugar de quedarme en casa sintiéndome deprimida. Dejé de revisar mi teléfono cada pocos minutos esperando mensajes enojados. El dolor todavía venía en oleadas, golpeándome en momentos aleatorios cuando recordaba algo de la infancia o veía a una familia haciendo cosas normales juntos. Pero ya no me estaba ahogando constantemente. Estaba empezando a imaginar un futuro donde estaba bien sin ellos, donde su ausencia era solo parte de mi vida en lugar de una herida abierta. Iba al trabajo, llegaba a casa, veía amigos, iba a terapia, vivía mi vida normal. Algunos días apenas pensaba en ellos. El mensaje de texto de Jimena llegó un miércoles por la tarde. Dijo que iba a recibir córneas de la lista de trasplantes dentro de los próximos 2 meses, que su cirugía estaba programada para principios del próximo mes, y quería que yo supiera aunque ya no me importara ella. El mensaje estaba claramente diseñado para hacerme sentir culpable, la frase final y la acusación envuelta en información. Me senté con mi teléfono por unos minutos. Luego escribí que estaba genuinamente feliz de que su cirugía estuviera programada y le deseé un procedimiento sin problemas y una recuperación completa. Lo decía en serio.
Pasara lo que pasara entre nosotras, no quería que se quedara ciega. Leyó el mensaje inmediatamente pero no respondió. Guardé mi teléfono y volví al trabajo. Ese sábado me reuní con Tomás para tomar café en el lugar cerca de su departamento. Habíamos estado haciendo esto cada pocas semanas desde que todo sucedió, él checando cómo estaba y yo actualizándolo sobre el último drama familiar. Pero esta vez se sintió diferente. Le dije que pensaba que estaba lista para seguir adelante con mi vida en lugar de solo procesar el pasado. Preguntó cómo se veía eso, revolviendo azúcar en su café. Me di cuenta mientras respondía que quería ayudar a otras personas lidiando con manipulación familiar, tal vez ser voluntaria en la clínica de asistencia legal donde trabajaba Mariana, o facilitar grupos de apoyo para personas pasando por situaciones similares. Quería tomar todo lo que había aprendido y usarlo, para que otras personas no se sintieran tan solas como yo me había sentido. Tomás sonrió y dijo que eso sonaba exactamente correcto, que convertir el dolor en propósito era cómo la gente sobrevivía a cosas como esta. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre pasos prácticos, él ayudándome a investigar oportunidades de voluntariado y redactar un correo electrónico a Mariana sobre involucrarme con la clínica. Mariana me envió información sobre una organización de derechos familiares la semana siguiente, junto con una nota diciendo que necesitaban voluntarios para su línea de ayuda. El entrenamiento fue de 4 sesiones, 2 horas cada una, cubriendo cómo reconocer tácticas de coerción, qué recursos existían para personas en crisis, y cómo proporcionar apoyo sin sobrepasar límites. Me senté en una sala de conferencias con otros 8 voluntarios, escuchando estudios de caso que sonaban como mi propia vida. El facilitador habló sobre familias que usaban emergencias médicas para manipular a los miembros, sobre tácticas de presión financiera, sobre el uso de la culpa y la obligación como armas. Tomé páginas de notas, subrayando frases que describían exactamente lo que mis padres me habían hecho. Durante la tercera sesión, practicamos tomar llamadas con escenarios de juego de roles. Jugué a ser quien llamaba primero, describiendo una situación donde mi hermano necesitaba un riñón y mis padres amenazaban con desheredarme si no donaba. El voluntario jugando al consejero de la línea de ayuda validó mis sentimientos y preguntó sobre mis propias preocupaciones de salud, y comencé a llorar sin querer, porque nadie en mi familia real había preguntado por mi bienestar durante toda la situación de las córneas. La facilitadora pausó el ejercicio y verificó si estaba bien, y expliqué que esto era exactamente lo que me había sucedido, solo con córneas en lugar de un riñón. Ella asintió y dijo que por eso el apoyo de pares era tan poderoso, porque entendíamos desde adentro cómo se sentía la manipulación. Mi primer turno real en la línea de ayuda llegó 2 semanas después de que terminó el entrenamiento. Inicié sesión en el sistema desde mi departamento, con los audífonos puestos, sintiéndome extrañamente nerviosa por hablar con extraños sobre sus problemas familiares. La primera llamada fue alguien preguntando sobre recursos para el cuidado de ancianos, lo cual manejé fácilmente leyendo de la lista de recursos. La segunda llamada fue una mujer joven llamada Jessica, cuya voz temblaba mientras explicaba que su familia quería que dejara la universidad para cuidar a su abuela enferma a tiempo completo. Sus padres decían que estaba siendo egoísta al priorizar su educación sobre las necesidades de la familia, que su abuela había sacrificado todo por ellos y merecía algo mejor que ser abandonada a cuidadores pagados. Jessica seguía diciendo que tal vez tenían razón, tal vez estaba siendo egoísta, y reconocí cada táctica de manipulación de mi propia experiencia. Le dije que preocuparse por su educación no la hacía egoísta, que podía amar a su abuela y aún tener límites sobre su propia vida. Le expliqué que la culpa era una herramienta que las familias manipuladoras usaban para controlar a las personas y que el amor real no requería que destruyera su futuro para probar su lealtad. Le di información sobre programas de licencia médica familiar, sobre grupos de apoyo para cuidadores, sobre cómo establecer límites sin cortar el contacto completamente. Ella lloró y me agradeció, diciendo que nadie le había dicho que estaba bien querer su propia vida, y después de que colgamos, me senté en mi departamento llorando también porque deseaba que alguien me hubiera dicho esas palabras exactas hace un año. Manejé a mi cita de terapia con la doctora Medina la tarde siguiente, todavía pensando en Jessica y lo atrapada que sonaba. La doctora Medina preguntó cómo iba el trabajo en la línea de ayuda, y le conté sobre la llamada, sobre reconocerme a mí misma en la situación de esta extraña. Dijo que esa era tanto la parte más difícil como la más sanadora del apoyo de pares, ver tu propio dolor reflejado en la historia de alguien más. Comenzamos a hablar sobre cómo se veían realmente las relaciones saludables, y me di cuenta de que no tenía un marco de referencia para eso porque mi familia había estado rota por tanto tiempo. La doctora Medina sacó una hoja de trabajo sobre patrones de relación y la revisamos juntas. El amor saludable significaba respetar los límites, no castigar a las personas por tenerlos. Significaba aceptar un no sin represalias. Significaba apoyar el crecimiento de alguien incluso cuando era inconveniente para ti. Cada elemento en la lista era lo opuesto a cómo operaban mis padres, y sentí esta extraña mezcla de dolor y alivio al verlo escrito tan claramente. Me pidió que comenzara a anotar las banderas verdes en mis otras relaciones, las formas en que amigos y compañeros de trabajo mostraban cuidado real sin condiciones. Descargué una aplicación de citas ese fin de semana, en parte porque estaba sola y en parte porque quería practicar interactuar con personas que no sabían nada sobre mi lío familiar. Mi perfil era cuidadosamente vago, mencionando mi trabajo y pasatiempos, pero nada sobre el último año de mi vida.
Fui a 3 citas en 2 semanas, todas incómodas de diferentes maneras, pero también un poco divertidas porque pude ser simplemente una persona normal haciendo pláticas sobre café. El tercer chico, Marcos, era fácil de tratar, trabajaba en desarrollo de software, le gustaba el senderismo. En nuestra segunda cita en un restaurante tailandés, preguntó sobre mi familia de esa manera casual que la gente hace y sentí mi estómago apretarse. Le di la línea que había estado practicando con la doctora Medina sobre cómo no éramos cercanos y no los veía mucho. Él solo asintió y dijo que eso era válido. Algunas familias eran complicadas y luego cambió el tema para preguntar sobre mis rutas de senderismo favoritas. El hecho de que no presionara por detalles o tratara de arreglarlo se sintió completamente revolucionario, como si tal vez pudiera salir con alguien sin que mi drama familiar se convirtiera en el centro de todo. Habían pasado 5 meses desde la confrontación en casa de mis padres cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi prima Sara. Habíamos sido cercanas de niñas, alejándonos como adultos ocupados con sus propias vidas, pero siempre me había caído bien. Su mensaje decía que había estado pensando en nuestra última conversación, aquella en la que traté de explicar por qué no podía donar mis córneas y ella parecía escéptica. Dijo que la versión de los eventos de mis padres nunca le había hecho sentido del todo, y cuanto más pensaba en ello, más preguntas tenía. Se disculpó por no contactarme antes, y preguntó si podíamos tomar un café y hablar. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sorprendida por cuánto me importaba que ella me creyera. Me había acostumbrado a ser la villana de la familia, había aceptado que la mayoría de los parientes se pondrían del lado de mis padres, pero tener a alguien que realmente cuestionara su narrativa se sentía como un regalo que no había esperado. Le respondí sugiriendo una cafetería a medio camino entre nuestros departamentos y fijamos una fecha para ese sábado. Sara ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con 2 lates esperando. Me abrazó e inmediatamente comenzó a disculparse por no cuestionar las cosas antes, por aceptar la historia de mis padres sin presionar por mi lado. Me senté y le conté todo, sacando la declaración del doctor Castillo en mi teléfono, mostrándole la cronología de los eventos. Escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de confusión a enojo a medida que surgía la imagen completa. Luego comenzó a compartir sus propias historias sobre mis padres, cosas que yo nunca había sabido. Habló sobre ser presionada para mentir por ellos cuando era más joven, cubriendo cuando habían olvidado eventos importantes o hecho promesas que no cumplieron. Describió verlos torcer situaciones para evitar asumir responsabilidad, siempre encontrando a alguien más a quien culpar cuando las cosas salían mal. Mencionó conflictos familiares donde se había sentido forzada a elegir bandos, donde la neutralidad no estaba permitida, y cuestionar su versión de los eventos significaba ser congelada. Dijo que verme establecer límites le había dado permiso para examinar su propia relación con ellos, para reconocer patrones que había estado ignorando durante años. Hablamos durante 3 horas, nuestros lates enfriándose, la cafetería llenándose y vaciándose a nuestro alrededor. Sara mencionó que la cirugía de trasplante de córnea de Jimena había sucedido hace 2 semanas y había salido bien. Estaba recuperando la visión gradualmente, haciendo terapia física para adaptarse a ver de nuevo. Y Sara estaba genuinamente feliz por ella. Luego agregó que mis padres le estaban diciendo a la gente que la cirugía fue financiada gracias al GoFundMe antes de que lo cerraran, todavía girando la narrativa para hacerse quedar bien. No podían admitir que habían sido atrapados en una mentira. No podían reconocer que la lista de trasplantes había proporcionado las córneas tal como el doctor dijo originalmente. Incluso con Jimena mejorando, todavía estaban reescribiendo la historia para evitar rendir cuentas. En mi siguiente sesión de terapia, la doctora Medina preguntó si quería intentar escribir una carta a mis padres que nunca enviaría, solo para procesar todo lo que estaba sintiendo. Había sido resistente a la idea antes, pensando que no tenía sentido escribir a personas que nunca lo leerían, pero algo había cambiado después de hablar con Sara. Me senté en mi mesa de la cocina esa noche con mi laptop y comencé a escribir. La carta creció a 10 páginas, a espacio simple, diciendo todo lo que nunca había podido decirles. Escribí sobre la infancia que merecía, donde mis necesidades importaran tanto como las de Jimena, donde no fuera solo la niña sana que existía para apoyar a su hermana. Describí la relación que podríamos haber tenido si hubieran sido capaces de honestidad y respeto básico. Enumeré recuerdos específicos de ser pasada por alto, minimizada, esperando que me sacrificara sin rechistar. Expliqué cómo el esquema de la córnea no fue un incidente aislado, sino la prueba final de un patrón que había existido toda mi vida. Les conté sobre el daño que habían causado, la terapia que necesitaba para deshacer su condicionamiento, la familia que había perdido porque eligieron la manipulación sobre la verdad. Sollocé escribiendo todo eso, lágrimas goteando sobre mi teclado, mi pecho doliendo de dolor por padres que nunca existieron y nunca existirían. Llevé la carta impresa al departamento de Tomás el fin de semana siguiente. Se había ofrecido a ayudarme con lo que la doctora Medina llamaba un ritual de cierre, algo físico para marcar el final de mi esperanza de que mis padres alguna vez entendieran o cambiaran. Tenía fuego en su chimenea, y me quedé allí sosteniendo esas 10 páginas, sintiendo el peso de todo lo que había escrito. Tomás preguntó si quería leer algo en voz alta, pero negué con la cabeza y simplemente comencé a alimentar las páginas a las llamas. Se curvaron y ennegrecieron, mis palabras desapareciendo en ceniza y humo.
Algo sobre verlas quemarse se sintió como liberar la fantasía de que alguna vez se convertirían en los padres que necesitaba, aceptando que el cierre tenía que venir de dentro de mí, en lugar de que ellos finalmente se disculparan o asumieran responsabilidad. Tomás se paró junto a mí hasta que la última página desapareció. Luego me dio una cerveza y nos sentamos en su sofá sin hablar, simplemente existiendo en la aceptación tranquila de que algunas cosas no podían arreglarse. El trabajo me llamó a una reunión el martes siguiente, y asumí que era sobre el proyecto Henderson que había estado liderando. En cambio, mi gerente Sara me dijo que me estaban ofreciendo un ascenso a coordinadora senior con más responsabilidad y un aumento de sueldo significativo. Dijo que había estado haciendo un trabajo excelente, mostrando liderazgo en proyectos difíciles, y querían invertir en mi crecimiento con la compañía. Me senté allí procesando la oferta, dándome cuenta de que realmente estaba en un lugar para aceptarla. Hace 6 meses, había sido apenas funcional, llorando en los baños, incapaz de concentrarme en nada excepto en el drama familiar. Ahora estaba prosperando, produciendo mi mejor trabajo, lista para asumir más desafíos. Acepté el ascenso y agradecí a Sara. Luego me llevé a mí misma a un buen restaurante italiano esa noche para celebrar. Pedí vino, pasta y tiramisú, sentada sola en una mesa junto a la ventana, sintiéndome genuinamente orgullosa de tener una vida que mi familia no podía tocar ni disminuir. El grupo de apoyo se reunía los martes por la noche en el sótano de un centro comunitario que olía a café viejo y limpiador de pisos. Al principio, fui porque la doctora Medina dijo que ayudaría, pero en algún lugar alrededor de la semana 6, dejó de sentirse como tarea y comenzó a sentirse como pertenencia. Había 8 de nosotros regulares, todos lidiando con diferentes sabores de disfunción familiar, y 2 mujeres en particular se convirtieron en mi gente. Sara había estado distanciada de sus padres durante 4 años después de que trataron de forzarla a un matrimonio arreglado y la familia de Jen la desheredó por ser gay. Comenzamos a tomar café después de las reuniones, luego películas los fines de semana, luego mensajes de texto espontáneos sobre nada importante. Sara me hacía reír hasta llorar contando historias sobre su desastrosa vida amorosa. Y Jen tenía esta forma de cortar mis espirales de culpa con sentido común contundente que necesitaba desesperadamente. Ellas lo entendían de una manera que mis otros amigos no podían. El dolor específico de perder a la familia que nunca tuviste realmente, y construir algo nuevo desde cero. Nos llamábamos a nosotras mismas la isla de los juguetes inadaptados, y fue la primera vez que sentí que tenía hermanas que realmente estaban ahí para mí. Mi teléfono vibró durante el almuerzo en el trabajo 3 semanas después con un mensaje de un número que no reconocí. Era la tía Rosa. Su mensaje era corto y cuidadoso, diciendo que había estado pensando mucho desde ese día horrible en casa de mis padres. Dijo que se dio cuenta de que mis padres la habían manipulado también, alimentándola con su versión de los eventos y usándola para presionarme. Escribió que no esperaba perdón ni una relación. Solo quería que supiera que veía la verdad ahora y lamentaba su parte en lo que sucedió. El mensaje terminó con ella diciendo que esperaba que yo estuviera bien y entendía si nunca quería hablar con ella de nuevo. Miré mi teléfono durante mucho tiempo, sintiendo algo cambiar en mi pecho. No era absolución y no era reconciliación, pero era reconocimiento, y eso importaba más de lo que había esperado. Respondí con un simple gracias por decirme y lo dejamos así. Sin demandas, sin expectativas, solo honestidad finalmente rompiendo la niebla familiar. Octubre pasó a noviembre y mi prima Sara llamó preguntando si quería ir a Acción de Gracias en su casa. Dijo que había invitado a algunos parientes que se habían cansado del drama de mis padres y querían una fiesta sin toda la tensión y manipulación. Estaba nerviosa al decir que sí, preocupada de que fuera incómodo o que alguien mencionara todo el lío, pero también extrañaba tener familia que se sintiera normal. El departamento de Sara era pequeño y estaba lleno con 7 de nosotros apretados alrededor de su mesa de comedor, pero el día fue sorprendentemente fácil. Comimos demasiado pavo y discutimos sobre fútbol y jugamos juegos de mesa y nadie mencionó a mis padres ni a Jimena ni Córneas ni nada de eso. Mi tío preguntó sobre mi ascenso en el trabajo y realmente escuchó mi respuesta. Los hijos de Sara me mostraron sus dulces de Halloween e intentaron enseñarme bailes de TikTok. Cuando me fui esa noche, abrazando a todos para despedirme y prometiendo ir a la fiesta de Navidad de Sara, sentí algo que no había sentido en meses. Podía tener familia sin tener a mis padres. Las dos cosas no eran lo mismo, y no tenía que perder una para protegerme de la otra. Sara del grupo de apoyo me presentó a su compañero de trabajo en diciembre. Su nombre era Toño y era divertido y fácil de hablar y fuimos a 3 citas antes de que reuniera el valor para contarles sobre mi situación familiar. Estábamos en un restaurante tailandés y simplemente lo solté entre bocados de pad thai. Toda la historia condensada en 5 minutos de explicación divagante. Toño escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, tomó un sorbo de su cerveza y dijo que su propia familia también tenía problemas. Su papá era alcohólico y había estado entrando y saliendo de rehabilitación toda su infancia y su mamá lo permitió durante años antes de finalmente irse. Dijo que entendía lo que era tener un trasfondo complicado y elegir algo mejor de lo que viniste. Conectamos por tener familias que no podíamos arreglar y futuros que estábamos construyendo en nuestros propios términos, y se sintió bien estar con alguien que entendía que algunas cosas simplemente eran lo que eran. No trató de arreglarlo ni juzgarme ni sugerir que debería darles a mis padres otra oportunidad. Solo lo aceptó como parte de mi historia y pasó a preguntar sobre mis películas favoritas. 6 meses después de ese día horrible en casa de mis padres,
La Organización de Derechos Familiares preguntó si facilitaría un nuevo grupo de apoyo para adultos jóvenes lidiando con manipulación y coerción. Dije que sí antes de haberlo pensado completamente, luego pasé una semana entrando en pánico sobre si estaba calificada. Pero en la primera reunión, sentada en ese círculo de 8 veinteañeros nerviosos, me di cuenta de que era buena en esto. Podía detectar las tácticas de manipulación inmediatamente porque las había vivido. Cuando una chica describió los viajes de culpa de su mamá, sabía exactamente a qué se refería. Cuando un chico habló sobre sentirse loco porque la versión de los eventos de su familia no coincidía con la realidad, pude validar que su percepción era confiable. Ofrecí recursos prácticos y ayudé a la gente a establecer límites y les recordé que no eran egoístas por protegerse a sí mismos. Convertir mi peor experiencia en algo que ayudara a otros se sentía como alquimia, transformando veneno en medicina. Después de cada reunión, conducía a casa cansada pero satisfecha, como si hubiera encontrado una manera de darle sentido al dolor. Mi teléfono se iluminó a finales de diciembre con un mensaje de Jimena. Era una foto de ella sonriendo a la cámara, sus ojos claros y enfocados, y el mensaje solo decía: «Puedo ver de nuevo». Mi corazón hizo algo complicado, feliz y triste y aliviado todo a la vez. Respondí con felicitaciones y le dije que estaba genuinamente contenta de que la cirugía funcionara. Ella respondió con un gracias y preguntó cómo estaba, y tuvimos este breve y cuidadoso intercambio que se sintió cordial pero distante. No se disculpó por las mentiras ni reconoció lo que sucedió, y no presioné por ello. Tal vez algún día podríamos tener algún tipo de relación, algo honesto y con límites irreal, pero no estaba conteniendo la respiración. Por ahora, cordial se sentía como suficiente. La tarjeta de Navidad llegó 3 días antes de la fiesta, reenviada desde mi antigua dirección. Tenía una escena genérica de invierno en el frente, y adentro mis padres habían escrito: «Pensando en ti durante esta temporada especial», con ambas firmas. Sin reconocimiento de los últimos 6 meses, sin disculpa, sin referencia a nada de lo que sucedió. Solo una tarjeta alegre como si fuéramos una familia normal que simplemente había perdido el contacto. La llevé a mi siguiente sesión de terapia y la doctora Medina y yo hablamos sobre lo que significaba. Dijo que esto eran ellos probando si yo barrería todo debajo de la alfombra si simplemente fingían que no había sucedido, ofreciéndome un camino fácil de regreso al redil familiar si estaba dispuesta a ignorar la realidad. Discutimos cómo responder. En absoluto señalaría que fingir era aceptable, que podían mentir y manipular, y luego reiniciar la relación en sus términos sin nunca asumir responsabilidad. Tiré la tarjeta a la basura de mi cocina esa noche y no envié nada de vuelta. El silencio se sintió como su propio tipo de respuesta. Enero trajo un correo electrónico inesperado de la Organización de Derechos Familiares. Estaban expandiendo su junta directiva y querían saber si estaría interesada en unirme. La posición implicaría planificación estratégica, recaudación de fondos y ayudar a dar forma a programas para personas experimentando trauma familiar y coerción. Aceptar se sintió como reclamar una nueva identidad. No solo como alguien que había sobrevivido a la manipulación familiar, sino como alguien trabajando activamente para ayudar a otros a hacer lo mismo. Mi historia tenía propósito ahora más allá de ser simplemente algo horrible que me sucedió. Era un recurso, un mapa, prueba de que podías confiar en ti misma y establecer límites y construir una vida que se sintiera bien. Llené la solicitud esa noche y recibí la llamada de aceptación 2 semanas después. En la primera reunión de la junta, presentándome a los otros directores, sentí que había encontrado a mi gente de una manera completamente diferente al grupo de apoyo. Estas eran personas que habían convertido su dolor en acción, que decidieron que sus experiencias deberían significar algo. Tomás vino a cenar en febrero y me dijo que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Estábamos comiendo pizza para llevar en mi sofá y simplemente lo soltó de la nada. Mirándome con esta expresión que era cariñosa y un poco asombrada, me di cuenta sentada allí de que estaba orgullosa de mí misma también. Había confiado en mi propia percepción cuando toda mi familia me dijo que estaba equivocada. Había mantenido límites a pesar de la presión constante y la culpa y las amenazas. Había construido un sistema de apoyo desde cero, encontrado una terapeuta, unido a grupos, hecho amigos que realmente estaban ahí para mí. Estaba genuinamente feliz en mi vida diaria, haciendo trabajo que me importaba y saliendo con alguien amable y facilitando grupos y pasando el día de gracias con primos que me respetaban. La familia en la que nací ya no me definía. Eran solo personas que solía conocer que habían tomado decisiones que no podía aceptar. Y yo había tomado la decisión de construir algo mejor sin ellos. Toño y yo habíamos estado saliendo durante 4 meses cuando preguntó sobre conocer a mi familia. Estábamos en su departamento viendo una película y lo dijo casualmente, como si fuera el siguiente paso natural. Pausé la película y me giré para mirarlo, mi corazón latiendo más rápido, y le dije la verdad. Estaba distanciada de mis padres y era permanente, no una fase o una pelea que eventualmente superaríamos, sino una decisión que había tomado para protegerme de personas que no podían ser honestas o respetuosas. Esperé a que se pusiera raro al respecto, a que sugiriera que estaba exagerando o que la familia era la familia y debería esforzarme más. En cambio, preguntó qué necesitaba de él con respecto a eso. ¿Quería que evitara el tema por completo o estaba bien discutiéndolo a veces o necesitaba que él interfiriera si alguna vez aparecían? Me senté allí sintiendo algo cálido extenderse por mi pecho porque esto era lo que se veía saludable. Alguien que respetaba mis límites sin tratar de arreglar o juzgar la situación, que preguntaba qué necesitaba en lugar de decirme qué debía hacer.
Me incliné y lo besé. Luego expliqué que podría necesitar apoyo a veces, pero mayormente solo necesitaba que lo aceptara como parte de mi realidad. Dijo que eso era fácil, que podía hacer eso y volvimos a ver la película con mi cabeza en su hombro y mi mano en la suya. Comencé a buscar departamento en marzo, desplazándome por listados durante mis descansos para el almuerzo, e imaginando espacios que se sintieran míos en lugar de solo lugares donde vivía. El contrato de arrendamiento en mi lugar actual vencía en 2 meses, y quería algo más grande. En algún lugar donde pudiera tener gente sin sentirme apretada, en algún lugar donde pudiera pintar las paredes si quería sin pedir permiso. Encontré uno de una recámara con pisos de madera y grandes ventanas en un vecindario que siempre me había gustado, a 20 minutos del trabajo y cerca de la cafetería donde se reunía mi grupo de apoyo. La renta era más alta de lo que había estado pagando, pero mi ascenso lo cubría, y firmar el contrato se sintió como reclamar algo. No les dije a mis padres mi nueva dirección cuando llené los formularios de cambio de dirección en la oficina de correos. La distancia física coincidía con la distancia emocional. 3 horas de carretera más un número de departamento no listado que nunca tendrían. El día de la mudanza fue caluroso y caótico. Tomás y Toño y mis amigos del grupo de apoyo apareciendo con sus coches para ayudar a cargar cajas. Hicimos una fiesta de pizza al desempacar. Sentados en mi nuevo sofá comiendo a domicilio mientras mi amiga Jenna colgaba cortinas y Toño armaba mi librero. El departamento se llenó de risas y chistes tontos y personas que realmente aparecían cuando decían que lo harían, y me di cuenta de que así se sentía un hogar, no la casa en la que crecí, sino este espacio que había elegido, lleno de personas que me respetaban y valoraban sin condiciones. Un año después de la confrontación presenté un ensayo a una revista en línea que se especializaba en narrativas personales sobre dinámicas familiares. Usé un seudónimo, Cassandra Mills, para proteger mi privacidad. Pero escribí sobre todo: el esquema de la cirugía falsa, las tácticas de manipulación, el proceso de liberarse. El editor lo aceptó en una semana y ver mis palabras publicadas hizo que toda la pesadilla sintiera que tenía un propósito más allá de ser simplemente algo horrible que me sucedió. La pieza salió en vivo un martes por la mañana y para esa noche la sección de comentarios se había llenado con cientos de respuestas. La gente compartía sus propias historias de coerción familiar, manipulación médica, ser presionados a sacrificar sus cuerpos o futuros por parientes que se negaban a considerar alternativas. La madre de alguien había tratado de forzarlos a donar un riñón usando tácticas similares. La familia de otra persona había mentido sobre el diagnóstico de cáncer de un hermano para culparlos y que dieran dinero. Leí los comentarios con lágrimas corriendo por mi cara, asombrada y horrorizada por cuántas familias operaban exactamente como la mía. Cuántas personas habían sido manipuladas con gaslighting y hechas sentir egoístas por tener límites sobre sus propios cuerpos. Mi prima me llamó en abril con noticias que me sorprendieron. Jimena había comenzado a ver a un terapeuta, alguien que se especializaba en ajuste a la discapacidad y sistemas familiares, y aparentemente había comenzado a examinar su propio papel en lo que sucedió. Mi prima dijo que Jimena me había mencionado en una de sus conversaciones recientes, reconociendo que el esquema de la cirugía había estado mal y que debería haberlo cuestionado más en lugar de seguir el plan de nuestros padres. Sentí algo cauteloso y complicado al escuchar esto. No del todo esperanza, pero tal vez la posibilidad distante de ella. No estaba lista para contactarla todavía. No estaba segura de si alguna vez estaría lista, pero saber que Jimena estaba trabajando en sí misma hacía que la reconciliación futura se sintiera posible sin ser requerida. Tal vez algún día hablaríamos sobre lo que sucedió. Tal vez encontraríamos alguna versión de una relación que no involucrara manipulación o culpa, pero no necesitaba eso para estar bien, no necesitaba su comprensión para validar mis elecciones. Me senté en mi departamento un viernes por la noche en mayo, rodeada de las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Toño estaba en la cocina haciendo su famosa salsa para pasta. Tomás estaba discutiendo con Jenna sobre alguna película y 2 amigos de mi grupo de apoyo estaban poniendo la mesa para la cena. Estábamos celebrando mi ascenso a coordinadora senior y mi primer aniversario de establecer límites, una doble celebración que se sentía significativa. Miré a mi alrededor a estas personas que estaban ahí para mí, que respetaban mis decisiones, que nunca me hacían probar mi valor a través del sacrificio y me di cuenta de que era genuinamente feliz. Mis padres todavía no se habían disculpado ni asumido responsabilidad, probablemente nunca lo harían. Algunos parientes todavía pensaban que yo era la villana que abandonó a su hermana discapacitada y había aceptado que su opinión no definía mi realidad. Nunca tendría la familia que quería al crecer, los padres que priorizaran la honestidad y el respeto, la hermana que eligiera la integridad sobre la manipulación. Pero tenía la vida que construí, la paz por la que luché, el autorrespeto que provenía de negarme a ser manipulada para entregar pedazos de mí misma. Eso era suficiente.